Buenas tardes, hermanos en Cristo. El día de hoy les voy a compartir del adulterio. El adulterio es cuando un hombre o una mujer que están en matrimonio sostienen una relación amorosa con otros hombres y mujeres. Ciertas culturas lo permiten porque para ellos es totalmente normal, pero el adulterio es abominable ante los ojos de Dios. Nos dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5 versículos del 27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hermanos, como podemos ver, hasta solo mirando se puede caer en adulterio, porque lo que uno ve y desea lo impulsa a seguir adelante, porque los ojos son las ventanas del alma, y cuando el alma siente deseo, nos impulsa a cometer actos que no debemos hacer, porque son abominables a los ojos de Dios. Ahora también se está viendo mucho que me caso y al poco tiempo me divorcio y me caso con otro. Hermanos, la palabra es clara en este caso. Lo podemos ver en San Mateo capítulo 5 versículos 31 y 32. También se dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. El hombre o mujer que se casan después de que se divorcian de sus esposos cometen adulterio, porque tal vez ante la ley de los hombres pueda existir el divorcio, pero nos muestra la palabra en San Marcos capítulo 10 versículos del 7 al 9. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y por esta razón se comete adulterio, cuando las parejas se divorcian y se unen a otros. Porque ante los ojos de Dios no es válido el divorcio, solo hay una excepción, y la menciona la palabra, a no ser en caso de una unión ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que fui obligado a casarme en contra de mi voluntad. En este caso sí se podría divorciar y podría unirse a otro hombre o mujer, de lo contrario, por nada más. La palabra nos muestra que en el tiempo del pueblo de Israel, los adúlteros tenían que ser condenados a muerte. Lo podemos ver en Levítico capítulo 20, versículo 10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a muerte, tanto al adúltero como a la adúltera. Ahora ya no somos condenados a muerte, porque Dios tiene misericordia de todos nosotros. Pero debemos arrepentirnos y dejar de pecar, como le dice Jesús a la mujer adúltera. Esto lo vemos en San Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a este tipo de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzó a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Como vemos, Dios es infinitamente misericordioso y no nos condena, pero nos advierte
que no volvamos a pecar. ¿Por qué? Para que no nos condenemos nosotros mismos a la muerte verdadera, que es la muerte eterna. Entonces, hermanos, cumplamos el 6º mandamiento. No cometamos adulterio. Cuidémonos de no mirar a la mujer del prójimo con deseo, porque podemos llegar a cometer actos que nos alejan de Dios. Huyamos del adulterio para que, como dice la palabra en San Mateo capítulo 5, versículos del 29 al 30, así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. Lo que este versículo quiere decir es que evitemos caer en pecado para que no vayamos a morir eternamente. Bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús.